hermanos, por favor mantenga su Biblia abierta en Deuteronomio, capítulo 12. Y debo confesarles que la introducción de este capítulo es una de las que más me ha complicado en todos los estudios. Así que voy a seguir mi corazonada con respecto a la introducción. Y quizás cuando comience a detallarla les va a sonar muy familiar y va a traer muchos recuerdos, pero hay un principio que esta introducción trae que viene muy al caso con el desarrollo del capítulo 12 como tal. Comencemos, hermanos. Bueno, voy a ir desarrollando expositivamente, técnica casi versículo a versículo la exposición, así que vamos a ir leyendo en la medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Nuestra introducción comienza así. Él era soberano de todo lo que el sol tocaba con la luz. Los animales se postraban en adoración porque él como rey hacía por los suyos el cuidado y el sostén en todo el horizonte. Pero un día, su hermano Scar se rebeló realizando una estampida de animales. Fue así como Mufasa murió y se creyó que su heredero al trono también iba a morir el día de mañana. Ahora un nuevo soberano venía al altar imponiendo sus leyes, sus nuevas normas y su nuevo pacto. Y fue así como la era de las hienas y los leones comenzaron a convivir en este reino. Pero un heredero quedaba vivo. Y tarde que temprano debía retornar para tomar su lugar. Pasados los años, volvió Simba tomando su trono y derribando todo ser extraño en su reino para poder comenzar nuevamente y traer paz y armonía en el trono que su padre le había heredado. Evidentemente, hermanos, esta historia es sacada de la película El Rey León, una de mis películas favoritas. Pero he traído esta ilustración para poder exponer este segmento de las Escrituras. Evidentemente, esta ilustración, como todas las ilustraciones, no son precisas en la comparativa a la luz de lo que Dios siempre revela en su palabra. Sin embargo, tiene un ejemplo muy claro y muy preciso para demostrarnos las normas de todo nuevo rey cuando conquista a una nueva nación y cómo estas personas deben seguir esta normativa. Entonces, hermanos, nuestro capítulo 12 comienza de esta manera. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Y es muy interesante, hermanos, porque Deuteronomio, capítulo 12, y desde el capítulo 10 puntualmente, ya comienza a hablar de esta renovación del pacto de Dios con su pueblo. Y la palabra estatutos y decretos significan lo siguiente: los estatutos podrían incluir regulaciones con respecto al culto a Dios. Y los decretos denotan jurisprudencia, es decir, son el conjunto de sentencias y resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido. Bajo el cuidado de ancianos con experiencias en conocer los decretos de Dios para luego aplicar sobre la base las explicaciones correspondientes a esta nueva generación que se estaba encontrando en el desierto y que estaba recibiendo las leyes de Dios. Y los estatutos y decretos van a ser desarrollados, hermanos, de los capítulos 12, que comienza ahora, hasta el versículo 26. Así que como iglesia vamos a tener que tener mucha paciencia porque vamos a hablar de mucha ley, muchas normativas de leyes y reglamentos, por así decirlo, internos que Dios nos está dando a todo su pueblo. Entonces, desde el capítulo 12 al 26, vamos a estar abordando todos estos estatutos y todo el desarrollo de estos decretos que Dios ha comenzado. Y como dicen también algunos otros comentaristas, estos capítulos del 12 al 26
son el desarrollo de línea por línea de lo que se interpretará acorde a los primeros 10 mandamientos que se dieron. Por tanto, Dios va a comenzar a detallar parte por parte, coma por coma y tilde por tilde, el desarrollo de sus 10 mandamientos a lo largo de este capítulo 12 hasta el capítulo 26 del libro que estamos estudiando. Entonces, los estatutos y reglamentos son impuestos por este rey que ha conquistado a su pueblo, que está con su pueblo y que demanda de su pueblo lo que él quiere que se haga y cómo ha de realizarse. Por eso es que él da esta normativa tan dura. Destruiréis, versículo 2, enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Ásera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Estos son los pasajes donde los simplistas, hermanos, donde aquellos que de aquellos que leen la Biblia sin necesariamente tener fe, acaban diciendo: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano y es un Dios asesino. Y es natural que ellos lo entiendan así, dado que no conocen la importancia de leer el libro acorde a su género literario. Pues este tema tiene una explicación bajo la perspectiva, adivine cuál perspectiva, hermanos, evidentemente pactual. Tal cual como comienzan los primeros 4 versículos del capítulo 10 de este libro, donde se desarrolla todo el esquema de recordar y traer a la memoria de esta nueva generación por personas y ancianos que han sido guiados por Dios bajo la sabiduría de Dios para que puedan enseñar y transmitir a las futuras generaciones la palabra y la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué razón Dios da esta orden de destruyan completamente? Así comienza el versículo 2. Bueno, el género literario, como ya hemos dicho, está dado bajo un edicto pactual. Y aquí está hablando el Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes da este mandato para que el cuidado de su reino, el cuidado de su territorio y el cuidado de su gente, y estas 3 secuencias no las digo de manera secuencial, sino absolutamente arbitraria, son las directrices con las cuales su pueblo debe guiarse, y esta decisión la toma Dios y no su pueblo para con Dios. Jehová ya ha demostrado a esta generación y gran parte de aquella que salió de Egipto que Él es su rey. Dios es nuestro rey. Él es su soberano y es nuestro soberano. Y es su todopoderoso y que su voluntad es su gloria, la gloria de su nombre, la cual es transmitida y sigue siendo transmitida a través de su pueblo. Ese fue el mandato de Dios hacia el pueblo de Israel. Y este pueblo debía difundir su gloria, su nombre, su mandato a través de toda la faz de la tierra. De hecho, esto tiene mucha comunión con el mandato de Mateo 28 en la gran comisión de Jesús, con el mandato del Evangelio. Y de igual forma, hermanos, esto lo hacían todos los reyes de los otros pueblos que conquistaban a otros reinos. En este caso, Dios lo hace para que su nombre sea conocido en la tierra, porque su nombre es digno de ser adorado y de alabanza. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y su nombre es Jehová. Es su nombre relacional de Él con su pueblo, donde su fidelidad es por siempre y para siempre con su pueblo. Inquebrantable. Y es inmutable en su relación pactual. Él nunca nos va a desamparar, hermanos. Nunca, jamás. Y es por esto que las palabras son Jehová tu Dios. Debe tener supremacía en la tierra porque tu Dios es el creador de toda la tierra y Él está contigo y te está mandando a cumplir su gran labor. Que su gloria, su nombre sea exaltado por sobre todos los imperios de esta tierra.
Por tanto, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de Ásera consumiréis con fuego, y destruiréis las estaturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Por qué su nombre? Porque el nombre de Jehová es el que tiene que prevalecer en la tierra. Un postmilenialista habría gritado gloria a Dios con esto. Él es digno de la única adoración de todo ser vivo, hermanos. Él es el único. Por eso el versículo 4 nos dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y hallaréis. Y nuevamente, hermanos, aquí Dios da las directrices al pueblo para que su adoración sea dentro de un lugar específico, sin tener cosas extrañas delante de su presencia. Dios no busca innovadores en su pueblo, sino siempre ha dicho cómo quiere ser adorado. Siempre lo ha dicho. Y esto lo demanda porque en los capítulos 2 anteriores, es decir, el 10 y el 11, les demanda guardar de todo corazón los mandamientos. De todo corazón los mandamientos. Y como ellos son parte del pacto, tienen el deber, por favor recuerden mucho esta palabra, el deber dentro del pacto, de obedecer a Dios porque Él es su rey y requiere que su pueblo haga esto. Y no solo esto también, hermanos, este pueblo que debe obedecer, porque está dentro de este pacto, más allá de si son o no creyentes, es cosa de que recordemos la rebelión de Coré solamente, ¿cierto? Dios les demanda esto, porque son su pueblo, están con su señal. Por lo cual tienen la libertad de allí llevar holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Lo curioso de esta frase es que esta frase, hermanos, abarca a aquel que pertenece al pueblo, pero que es creyente y no creyente, aquel que tiene el corazón circuncidado y aquel que no lo tiene circuncidado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su demanda del pacto. Y si uno cumple las normativas que Él está pidiendo que se haga aquí, Él va a bendecir las obras de sus manos. Su pueblo solo debe obedecer lo que su rey y Dios le pide que hagan para adorar. Añadir cosas al pacto es una irreverencia y una rebeldía a los edictos del rey creador. Los judíos comprendían esto muy bien, hermanos, pues por esta causa consideraban como inmundos a los samaritanos, porque no tenían toda la revelación de la ley y no adherían a toda la escritura, a toda la tabla de la ley, a toda la tabla del pacto. No obstante, Jesús le daría la mayor clase de teología a una mujer en un pozo, diciéndole que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero en este segmento del desarrollo bíblico, Dios nos recuerda que las normas de su palabra son de suma importancia para Él, aún en nuestros días. Y esto lo dice desde el versículo 8 en adelante. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Esto es como volver a jueces. Imagínense, la primera generación y los descendientes... la segunda generación y los descendientes de la segunda generación, ya Dios está dando este edicto. No haréis como todo lo que hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar.
y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Fíjense muy bien, cumplir los mandamientos de Dios hace que Dios guarde a su pueblo, como dice el Salmo, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel, porque cumple sus estatutos y en temor a Él le obedece. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, nuevamente esta perspectiva pactual de conquista. Su nombre se eleva donde Dios conquista. Por eso en los altares su nombre tiene que ser glorificado. Y allí llevaréis todas las cosas que os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Los votos, si no mal recuerdan, está en el capítulo final de Números, la escuela que también abordamos, que curiosamente los votos también están dentro de una perspectiva pactual. Cuídate de no ofender tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogieres, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te he mandado. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios en todas las obras de tus manos. Este segmento, hermanos, nos entrega mucho contenido absolutamente relevante. Sin embargo, es claro, es evidente en la lectura del pasaje que Dios cuida y guarda a su pueblo diciéndoles todo lo que deben hacer y aquello de lo cual deben cuidarse siempre. Es simple, hermanos. Sin embargo, en nuestro tiempo siempre hay quienes hacen lo que bien les parece. Iglesias levantando falsos muertos, declarando que Dios les sigue hablando por revelaciones especiales, inventando del Dios Trino manifestaciones que ven más película que yo, sin duda, y hacen lo que bien le parece con los templos y con los púlpitos, y hacen inclusive de la congregación personas esclavas y los terminan acarreando a destrucción sin duda alguna. Procuran no sujetarse a autoridades tampoco eclesiásticas, tampoco a las autoridades gubernamentales. Y por consecuencia, si tú no cumples estas dos normativas, la lógica es que tú no estás siendo sumiso a la voluntad de Dios. Entonces fíjense muy bien cómo algo trivial, cotidiano, de someterme a mi autoridad bíblica, eclesial, y no someterme a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras naciones, para Dios significa que nosotros no estamos cumpliendo con su voluntad. Pero Dios nos llama a la obediencia para que nos alegremos delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Pues todo trabajo, sea cual sea, hermanos, es digno de honra y gratitud a Dios, porque esto es un don de Dios para su pueblo y para todo el ser que Dios ha creado. Y desde los versículos 19 hasta el 28, hermanos,
La norma de interpretación es exactamente la misma de lo que hemos estado compartiendo. El hombre es bendecido en su trabajo porque teme a Dios y busca honrar en los diversos aspectos del día a día. Y yo sé que eso nos cuesta a todos. Inclusive hasta aquel que tiene el trabajo de exponer la palabra de Dios todos los domingos acá. A todos nos cuesta. Y ya sea en el ámbito laboral, de adoración y de disposición con los esclavos, Dios busca que su pueblo sea temeroso de Él y que le honre en todas las áreas y aristas de la vida en la cual su pueblo se desarrolla. En todas. Recordemos que aquí estamos comenzando a interpretar recién el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el resguardo que Dios le otorga a su pueblo, hermanos, es una muestra de amor y de gracia sobre su pueblo. Pues Dios sabe muy bien que mezclarse y convivir en creencias paganas, tarde que temprano, escuchen muy bien esto, tarde que temprano llevará al creyente a disfrutar de la adoración a falsos dioses. Tarde que temprano. ¿Y cómo esto puede tener y convivir con nuestra creencia de la perseverancia de los santos? ¿Cómo convive aquello? Si nosotros creemos que la salvación no se pierde, que está en las manos del Señor, pero ¿cómo puede ser que ahora, si yo me alejo de Dios, puedo disfrutar de los deleites y los placeres de los dioses de este tiempo? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Porque alejarte de los medios de gracia, alejarte de la cobertura de la iglesia que está bajo la perspectiva pactual, no dejas de ser creyente. Sin embargo, los medios de gracia, por así decirlo, envuelven toda tu pecaminosidad. Alejarte de ellos, toda tu pecaminosidad comienza a florecer nuevamente. Y es por eso que podemos llegar a matrimonios desunidos, a hogares que no pueden verse dentro de la misma casa, a padres que se rebelan contra sus hijos y sus hijos que se rebelan contra sus padres, a hermanos que no se pueden ver entre sí mismos. Quizás estamos fallando en alguna de las aristas de los mandatos que Dios nos da. Pero es por esto que Dios llama a que cuando Jehová tu Dios, versículo 29, haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Dios está presuponiendo que probablemente nosotros nos hagamos esas preguntas. ¿Por qué a Él le va bien y a mí me va mal? Si yo amo y vivo para el Dios vivo. Y el que no cree en Dios, le va absolutamente bien. No lo culpo. No lo culpo. Yo también le serviré. Versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Fíjense muy bien. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Lamentablemente así es la vida que Dios da a entender en su palabra, hermanos. Tú y yo no nos aferramos a las promesas de Dios. Si no vivimos bajo el alero del pacto de Dios y de lo que nos demanda, podríamos bien caer en pecados feroces, atroces, a tal punto como llegó a realizarlo el pueblo de Israel en su momento de entregar sus hijos del pacto a dioses paganos por buscar el favor de los dioses paganos. Entonces toma más sentido al inicio del capítulo que dice,
destruye todo. Porque Dios está cuidando a su pueblo. Cuida a su pueblo. Y muchas veces cuidar a su pueblo significa poner mano dura, hermanos. Y eso es lo que a ninguno de nosotros nos gusta. Entiendo muchas cosas que mi papá me decía que no cuando yo era más joven. Y agradezco que me haya dicho que no. Estas son claras, son las cosas claras y evidentes, hermanos, de lo que el pueblo de Dios puede llegar a realizar si se olvida del Dios de su pacto. Y no solamente si lo olvidamos, si es que no estamos dedicando tiempo a conocer a nuestro Dios del pacto. Y pregunto, ¿recuerdan el pacto? ¿Amas su pacto? ¿Amas al Dios del pacto? Y querida iglesia presente y aquellos que nos siguen en las redes sociales, tal como lo dijo Jeremías, hoy lo voy a volver a repetir, su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y este conocimiento es sobre su Dios, del Dios de su pacto, de sus leyes, de sus bendiciones. Y sí, hermanos, porque cumplir la ley de Dios, que es agradable y dulce como la miel, nos lleva a recibir bendiciones inimaginables, como dice Efesios 1. Y su pueblo obedece por amor, no por miedo ni temor. Por amor, porque entiendes que el Mesías prometido se encarnó hace 2000 años atrás para cumplir la totalidad de la ley, no parte de ella, la totalidad. Pues bien sabe Dios que todo hombre mortal no puede cumplir las demandas de su ley, de su pacto y de su santidad. Por tanto, era necesario que la segunda persona de la Trinidad descendiera de las alturas para representar a Dios y a los hombres, para que Él en todo fuese preeminencia y todo aquel que en Él creyese tenga vida eterna y no perezca jamás. Pues Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley, porque maldito todo aquel que no la cumpliere. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su pacto nos ha mostrado toda su buena voluntad para redimirnos por medio de Él, para que nosotros seamos santos, justos y sin mancha algunas, transformándonos desde nuestra mente a nuestros actos, para convertirnos en adoradores perfectos, hermanos, en Cristo, quien es nuestro Salvador. Por tanto, versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello, ni de ello quitarás, porque esto agrada a Dios, que te libertó de la esclavitud de Egipto, y a ti te libertó de la esclavitud del pecado.